Bienvenidos a mi canal, un canal donde entramos a mundos nuevos. En el video de la semana pasada vimos una regla que espero que les haya servido y que les funcione mucho a ustedes como escritores, y es cuando sobreexplicamos algo que ya hemos dicho a través de mostrar. En el video de hoy vamos a ver algo muy similar, es un poquito distinto, pero que tiene base en esa misma idea. Entonces empecemos mirando esto. Ya me reduzco acá para que puedan ver. Bueno, la regla base es que no se confunda una afirmación emocional con una explicación, porque una cosa es el sentir qué es lo que sucede en la escena y otra cosa es explicar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Es cuando interpretamos la escena, cuando decimos, cuando le decimos al lector qué es lo que debe sentir. El lector realmente suele creer más lo que ve que lo que se le dice. Y eso hay que tenerlo presente. Porque, además, otra cosa clave en esto, los narradores no siempre son narradores que nos digan las cosas como son. O sea, a veces son engañosos. Entonces, ese juego puede ser muy interesante para cuando uno está narrando con un narrador en primera persona. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que se muestra que sucede. Cuando es en tercera persona, pues no es tan así, pero igual pero sí termina sucediendo lo mismo. Entonces, ¿qué es una afirmación emocional? Es una frase que expresa un estado interno sin que haya necesidad de que el narrador lo interprete o lo analice, lo justifique. Simplemente se expresa un estado interno, no se analiza, no se descompone en sus partes y no se justifica, solo se siente. Vamos a ver un ejemplo de esto para que entiendan exactamente qué es lo que me estoy refiriendo. Por ejemplo, decimos un ejemplo incorrecto de lo que yo no digo, y uno de mis estudiantes se va a reír mucho cuando vea esto, si lo ve, porque yo siempre les digo, todo depende, y es verdad, es que no hay absolutos, en literatura no hay absolutos, todo siempre depende de la intención que tengamos, pero en cierta manera esto sí podría considerarse un error porque ustedes están tratando al lector como si fuera tonto, como si no entendiera. Esto también depende de hacia dónde se dirigen ustedes, hacia qué tipo de público están escribiendo. Porque hay públicos que les gusta eso y eso no tiene nada de malo también. O sea, lo que yo les digo, no tiene nada de malo que ustedes, si ustedes quieren un público mucho más amplio, que no tenga ese bagaje de lectura, porque tampoco es tan fácil y a veces puede ser un poquito agotador que a uno siempre le muestren y nunca como que le digan las cosas como son. Eso puede terminar siendo un poco agotador para algunos lectores y no tiene nada de malo. Pero si ustedes están buscando una literatura un poco más compleja, un poco más densa, no en el mal sentido, no que sea difícil, porque ustedes se leen un libro como El Conde de Montecristo y es un libro divertidísimo, que es muy entretenido, pero que no es que le diga a uno las cosas de frente, sino que lo hace sentir a uno. Entonces ya regresando al ejemplo. Juan cerró la puerta con fuerza, se sentó en la cama. Estaba muy triste porque su relación había terminado y se sentía solo. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Traduce lo que ya vimos. Juan cerró la puerta con fuerza. Bueno, no del todo exactamente. O sea, también hay que tener claro esto. Muchas veces cuando uno dice algo, ese algo puede no complementar. Este ejemplo yo pondría, Juan cerró la puerta con fuerza, se sentó en la cama, puso la mano tapándose los ojos y las lágrimas se le escurrieron. Yo sé que suena muy obvio, muy sencillo, pero si uno ya dice Juan cerró la puerta con fuerza, se sentó en la cama, uno ya está transmitiendo la idea de que él está alterado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no añade nada nuevo? ¿Y por qué reduce la fuerza de la escena? Porque esto se puede mostrar de otra manera. Esto de estaba muy triste porque su relación había terminado y se sentía solo. Cuando uno escribe, uno maneja contextos y maneja
cosas que ya se han dicho antes. Entonces muy posiblemente antes de esta escena uno ya haya dicho que él ya se fue de donde la que era su novia, o si hubiera dicho algo nuevo, que entonces esto no es que agregue nada. Un ejemplo correcto, ¿cómo se podría hacer? Juan cerró la puerta con fuerza, se sentó en la cama, no encendió la luz. Eso ya nos muestra a alguien que está triste, que está deprimido por algo, que no quiere ver. Esto también es clave y eso es algo que también tienen que tener ustedes presente. No encendió la luz es no quiere ver. Esto es muy simbólico. Estos son tipo de frases que se vuelven simbólicas en la literatura y uno tiene que, como lector, porque estos videos también me interesan también para la gente que es lectora. Entonces, si conocen a alguien que lee, que le gusta leer, que quiere aprender, mándenle este video, compártanlo, que eso también me ayuda mucho. Y de paso les digo también, por favor, denle like al video, comenten, porque eso ayuda al algoritmo de YouTube para que más gente lo vea. Entonces, cuando él dice, Juan cerró la puerta con fuerza, no encendió la luz, deja que la escena hable por sí misma. Deja que sea el lector el que complemente la información. Y ese gesto de cerró la puerta con fuerza, ya el hecho de decir con fuerza, ya está marcando un impacto en la escena. El lector ya puede complementar. Claro, no va a entender que su relación terminó, no va a entender de pronto que se sentía solo, pero es que eso se puede complementar de otra manera. Se puede hacer es con otra escena anterior donde se vea que él está hablando con su pareja, terminan peleando y él se va de ahí. Entonces, complementen ese tipo de cosas, pero con otra escena, con otro mostrar. Este ejemplo acá podemos ver más claramente, vamos para acá, con esta tabla. Bueno, acá está la explicación que está errónea. Estaba muy triste y no quería hablar con nadie, porque dice lo que, ya lo vimos, dice lo que el personaje siente, no dejan que el lector sea el que deduzca eso. Una afirmación emocional sería no respondió el teléfono cuando el teléfono sonó. Eso ya nos muestra un estado interno de él no quiere hablar con nadie. Y es que pónganse a pensar otra cosa, nuevamente también para los lectores. Eso son cosas simbólicas, porque el hecho de que el personaje no quiera hablar con alguien ya nos muestra un estado emocional. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia sí es explicar qué es lo que hace eso. Nombra la emoción. ¿Qué se gana con eso? Claridad. ¿Qué se pierde? Intensidad. Entonces, fíjense en esto. Yo no estoy diciendo que una sea más mejor que la otra. Lo que les estoy diciendo es, dependiendo de lo que ustedes pretendan conseguir, tienen que usar una o la otra. Yo siempre repito este ejemplo porque es que a mí me impactó mucho que alguien como el autor de Los Papeles de Asper, eh, Henry James, el mismo de Otra Vuelta de Tuerca, que es el más famoso de él, hay una escena, yo creo que yo lo he dicho en otros videos, pero hay una escena donde él muestra algo que sucede entre dos personajes y más adelante él nos dice qué fue, nombra esa emoción, explica qué fue lo que pasó. Entonces esto no es que esté mal, sino hay que saber dosificarlo y hay que saber manejarlo. Si ustedes necesitan esa claridad, dejen que el lector entienda y más adelante se lo dicen de alguna forma, pero no pierdan la escena como la lograron. La estrategia de mostrar la encarna en acción, se gana en impacto y tiene una ambigüedad más controlada, porque uno, claro, puede haber ambigüedad, puede haber el momento donde el lector de pronto se vaya por un lado o por otro, pero se puede dar la sensación de que el lector entienda. Claro, uno lo puede hacer es a través de la suma de cosas, a través de sumar varias situaciones, varias cosas, uno puede guiar más o menos al lector, aunque hay que tratar de no pasarse, tampoco exagerar, pero no importa, no tiene nada de malo dejar al lector con un poquito esa sensación de, creo que pasó esto, todo me sugiere esto,
pero habrá lectores que de pronto entiendan otra cosa, pero no tampoco tan alejada de lo que ustedes creen. Y la estrategia es sugerir que simplemente dar como señales muy sutiles, que es lo que hace eso, invita a inferir mucho más. Estos dos están muy conectados, son casi lo mismo. De hecho, es como lo mismo, es como una forma, mostrar es sugerir. El impacto que se gana es mucha más profundidad, que se pierde, pues inmediatez, porque es mucho más difícil, lograr que el lector entienda rápidamente. Acá me confundí, qué pena con ustedes. No, acá lo que se pierde con el mostrar esa ambigüedad controlada precisamente por eso, porque el lector puede entender o no entender exactamente lo que uno quiere. Entonces, no es que se logre entender bien la ambigüedad. La ambigüedad no está controlada, puede ser mucho más difusa, pero también es interesante, como les decía. Bueno, en el siguiente ejemplo vamos a ver otra forma de plantear esto. Explicaciones: tenía miedo de lo que iba a pasar. Afirmación: emocionales, se quedó en la puerta, no entró. Claro, una cosa que ustedes tienen que entender también es que yo no les puedo mostrar todo un texto enorme para explicar esto, porque si no termina siendo un video larguísimo. Pero lo que tienen que entender también es que esto va conectado con otras cosas que han pasado antes. Entonces, ya antes hemos cargado la idea de que es una persona con miedo. Cuando él dice se quedó en la puerta, no entró, y estamos en una escena donde ya teníamos como esa sensación de miedo, el hecho de que diga que haya una escena detenida vale más que cualquier estado interno que uno pueda describir. Claro, se puede hacer, se puede decir como las manos le sudaban, y uno sí lo puede decir. O sea, no crean que tampoco es que sea mal decir tenía miedo de lo que iba a pasar. No es grave, no está mal, pero lo que yo siempre repito y siempre digo: muestren lo que sea importante, digan lo que no es, y traten esto. El problema que tiene, claro, lo que decíamos antes en el anterior diapositiva, la ambigüedad no se puede ser controlada, se puede perder, porque uno dice, bueno, puede ser muchos motivos por los que él no entra. Puede ser porque está dudativo, puede ser porque no quiere enfrentarse a eso, puede ser por otros motivos que no sean exactamente que tiene miedo. Pero entonces ustedes complementan con esto. El cuerpo, y eso también es clave, el cuerpo del personaje habla antes que las palabras del narrador. Y eso tienen que tenerlo también presente. Usen el cuerpo, expresen a través de cómo se siente, lo que yo les decía, las manos le sudaban. Eso ya, que él diga, tenía miedo de lo que iba a pasar. Las manos no, se quedó en la puerta, no entró. Las manos le sudaban mientras sujetaba la perilla de la puerta. La perilla. Ya habíamos dicho puerta, ya con eso ya se entiende. Entonces, ya con eso ustedes tienen una idea más clara de lo que está sintiendo ese personaje. Y ya por último, una regla práctica para que ustedes entiendan. Antes de añadir una frase emocional, háganse esta pregunta: ¿esto describe lo que el personaje siente o explica lo que el personaje ya entendió? Si explica, probablemente sobra, probablemente, no siempre pasa. Elimínelo. Entonces ustedes escriben la escena, acciones, gestos, silencios, leen lo que escribieron. ¿Ya se siente la emoción? ¿Se siente lo que está viviendo el personaje? Decide. Si sí ya se siente y ustedes pusieron una explicación después, porque eso le pasa a uno mucho. Uno está escribiendo y uno no se está deteniendo a pensar a ver cómo es que esto es. No, esto es un proceso ya de edición. Yo no les pido que hagan esto cuando están escribiendo. Yo les pido que hagan esto cuando ya han dejado de escribir, cuando ya han botado todo lo que ustedes tienen en lo que escribieron. Eso ya, con eso, eso tienen que hacerlo siempre. Esto es en el proceso de edición.
Cuando ustedes ya están frente al papel, ya corrigiendo, ya dejaron que el texto repose. Eso es otro consejo que me dio el poeta Hernández hace muchos años, Manuel Hernández, si no me acuerdo mal el nombre. Él nos decía en una clase, dejen que los textos reposen un tiempo. Y eso es clave para poder ser más objetivos y poder sentir esto. Para poder sentir esto. Entonces, esto es clave. Entonces, ya para ir terminando, si el lector ya puede sentirlo, no se lo digas. Esta es la frase que ustedes tienen que recordar al escribir emoción en narrativa. Hay que confiar en el lector, porque esa es la base de toda buena escritura. Claro, yo ya les dije esto, depende también, porque hay escritores que sí explican más de la cuenta. Eso no, tampoco es que eso sea tampoco tan malo, pero si ustedes quieren llegar a un nivel de literatura mucho más alto, tienen que tener esto presente. El escritor que explica demasiado desconfía de su propia escena. El escritor que confía en la acción respeta la inteligencia del lector, y esto es clave. Hay que respetar la inteligencia del lector, hay que entender que el lector usualmente puede entender sin que le tengan que estar diciendo qué es lo que tiene que sentir. Un error común que muchas veces pasa es que construyen bien la escena, acciones precisas, imágenes vívidas, tensión real, todo funciona perfectamente. Y después sienten la necesidad de aclarar, y eso me pasa a mí mucho. Eso es uno de los errores que yo tengo, que estoy tratando de corregir, ya lo dije en el video pasado. ¿Y qué es lo que hace? Termina uno haciendo que la escena, el reforzar la escena no hace que la escena sea mejor. La debilita porque es como ponerle una tranca, como ponerle, oiga, no, pero mire, entienda esto pasó aquí. Y ahí ya rompen ustedes con toda la escena. Entonces ahora sí, lo final, para que ya entiendan. La emoción no se explica, se construye. Sentir ocurre en la escena, en la acción, en el silencio. Mostrar es a través de gestos concretos y observables. Y confiar es el que el lector completará el significado. Entonces, espero que este video les haya servido. Por favor, como les dije antes, denle like, comenten, compártanlo para que este video le llegue a más gente, a más escritores, a más lectores. Y nos vemos en una próxima ocasión.